En este vídeo mostramos cómo crear un bisel de 3 grados como el que se podría hacer en el borde de una puerta y usaremos una variable para ese ángulo para que podamos hacer ese bisel de 3 grados en casi cualquier ángulo que quisiéramos, y asegúrese de ver el primer vídeo sobre cómo crear caras ficticias antes de ver este si no está familiarizado con cómo crear una cara ficticia. Y también veamos nuestras dimensiones que tenemos aquí. 84 por 5 1, 2 de octubre 3 4 PULGADAS. Hagámoslas un poco más pequeñas para que la escala sea menor y sea más fácil ver lo que estamos creando. Al final, lo que vamos a crear es paramétrico para que podamos cambiar y hacer que esos valores de largo, ancho y grosor sean lo que queramos cuando hayamos terminado. Así que comencemos creando una variable que usaremos para controlar cuánto inclinamos nuestro borde biselado desde la vertical. Tenemos que saber cuál es ese valor y poder calcularlo en función de algún ángulo de bisel. Así que comencemos y establezca la variable R0 en 3 y dejemos que ese sea nuestro ángulo de bisel. Luego, tenemos que crear una fórmula que calcule cuánto inclinamos nuestra cara biselada o nuestra cara ficticia desde la vertical. De esta manera, la fórmula toma el grosor de la pieza o usamos el valor paramétrico S y lo multiplicamos por la tangente de nuestro ángulo de inclinación, que en este caso es 3. La hemos definido como la variable R0, así que colocamos la variable R0 entre corchetes. Nuestra fórmula es el grosor por la tangente R0. Con un grosor de pulgada y 3/4, esa distancia se calcula en aproximadamente 0,9. Inclinamos nuestra cara desde la vertical. Recordemos la variable R0 y eso es lo que usaremos en nuestra fórmula para nuestra cara ficticia. Vamos a crear la cara y crearemos este borde biselado en el borde frontal de la pieza, por lo que estaremos inclinados hacia atrás desde la vertical, aproximadamente aquí donde se ve el mouse. Iremos a las caras ficticias. Iremos a la primera cara disponible y la llamaremos UG 3 grados frontal para el borde frontal de la pieza y nuestros 3 puntos que necesitamos. Definir P0, P1 y P2. Por supuesto, tenemos que hacer UG establecer coordenadas X y Z para cada UG. P0 es la esquina inferior izquierda de la pieza por lo que los 3 valores son 0. Y P1 para el valor X usamos el valor paramétrico L para la longitud de la pieza y Z son ambos 0 y luego de vuelta a P2 que está en este extremo de la pieza y aquí es donde definimos el ángulo en el que inclinamos nuestra cara por lo que nuestro valor X sigue siendo 0 pero luego nuestro valor Y es R1 que configuramos antes y esa es la distancia desde la vertical que inclinamos la cara y P2 y Z es el grosor de la pieza. Usaremos la variable S para eso, así que ahora que hemos establecido eso ahora tenemos nuestra cara que está inclinada. Vamos a ver esto en la vista 3D, es más fácil de ver allí, así que aquí estamos en la vista de 3 grados si giramos nuestra parte alrededor. Entonces podremos ver que la línea azul es la cara que creamos. Y pueden ver que está inclinada ligeramente hacia atrás desde la vertical y por supuesto, podemos hacer ese ángulo porque usamos una variable. Para eso, podríamos hacer realmente cualquier ángulo que quisiéramos. Hay una inclinación de 45 grados. Y lo bueno de Genesis Evolution es que cuando programas esta cara ficticia, todos los cálculos que la máquina necesita para moverse y un enfoque y mecanizar en esta cara perpendicular se manejan por el por el ángulo de esta cara automáticamente, así que incluso podríamos tomar el mecanizado que hemos hecho en otra cara que no está en ángulo y copiarlo a esta nueva cara ficticia. Y para ilustrar esto, tomemos una de estas caras nominales en el lado derecho y hagamos una configuración de fresado y pongámosla en el la mitad de la longitud de esa cara, que es la longitud de la cara dividida por 2, en el medio de la altura, que es decir, la altura de la cara dividida por 2 y vamos a hacerlo de 2 pulgadas de profundidad y vamos a elegir vamos a usar este agregado para nuestra herramienta y ahora tenemos una configuración de fresado en este extremo de la pieza. Vayamos a nuestra vista de 3 pulgadas y veámosla en una vista isométrica para que ahora puedan ver esa configuración de fresado que entra en esa pieza a 2 pulgadas, pero ahora vamos a tomar ese
Comando de mecanizado y luego simplemente copiarlo y lo copiamos al portapapeles. Vamos a copiar todo ahora. Vamos a cambiar nuestra cara a 3 grados de frente y estamos mirando eso de frente. Podemos desactivar algunas de las otras caras para que sea un poco menos confuso, pero pasaremos ese comando y ahora volvamos a nuestra vista isométrica y ahora tenemos ese comando de mecanizado en esa cara, que ya está en ese ángulo para que la máquina sepa entrar, perforar y salir en ese ángulo de 45 grados. Depende de nosotros configurar ese agregado UG en ese ángulo a menos que tengamos una máquina de 5 AIS que lo haría en realidad, se inclina automáticamente a ese ángulo o si tuviéramos el agregado de curvas que puede establecer su ángulo automáticamente en una estación de ajuste, todo eso sucedería automáticamente. Si tenemos un agregado configurado manualmente, entonces tenemos que establecer ese ángulo automáticamente, pero la máquina sabría moverse dentro y fuera de ese ángulo de 45 grados y ese mismo fragmento de código que usamos para controlar o perforar el orificio en el borde de la puerta también funcionaría en esta cara. Esa es una de las características realmente poderosas de la cara ficticia. No te preocupas una vez que encuentras estos ángulos, entonces realmente puedes olvidarte de ellos y trabajar en esta cara como si fuera una de las